Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco Barrientos, somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. aleluya. Porque los sanos Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco, Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Danilo Montero, Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo su amor y verdad. ¿alguien puede decir amén? Somos el pueblo de Dios, Somos el pueblo somos un pueblo especial, muy especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. cante con nosotros, llevaremos. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar,
anunciaremos tu amor y tu verdad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sea bienvenido a la transmisión de la Iglesia Bautista Dios es Amor de Tláhuac. Nos da mucho gusto que podamos mantener contacto a través de este medio y de estos recursos que el Señor nos provee para podernos ver y continuar con nuestra labor de extender y de establecer el reino de Dios aquí en la tierra, que es un preámbulo de lo que será la vida eterna allá en el cielo. Vamos a tener hoy una exposición muy clara de la Biblia acerca de lo que es la iglesia. Yo les voy a invitar a que empiecen a buscar en sus Biblias el libro de los Hechos, el capítulo número 2, a partir del versículo 44 al versículo número 47, del 44 al 47. Mis hermanos y hermanas, amigos y amigas, estamos llegando a un tiempo en donde, lo que es obvio y evidente tiene que ser nuevamente definido. No estoy diciendo que sea redefinido, o sea, no es darles una definición nueva, sino tal vez recordar cuál es la definición de las cosas. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un tiempo en donde la idea que prevalece, la idea posmodernista, es que todo es relativo y donde cada uno tiene derecho a tener su propia opinión de las cosas, ¿no? Y estamos llegando, espero no llegar a ese punto en donde tengamos que defender que el pasto es verde, el agua del mar es azul y el cielo también lo es, porque de pronto llegamos a esos niveles de absurdez, por llamarlo de alguna forma, en el sentido del uso de los conceptos y de las palabras. Y digo esto porque creo que es pertinente el tema de este día, en relación a la iglesia, porque de pronto la gente cree que tiene como la libertad de formarse su concepto de lo que significa la iglesia de Cristo. Y no es así. Nosotros somos parte de la iglesia, pero no tenemos esa prerrogativa, es decir, no tenemos ese derecho o ese privilegio de definir qué es o cómo debe ser la iglesia. Por eso tenemos una norma de fe y de conducta que es la Biblia, que es la palabra de Dios, que no es cualquier libro o no es un libro común o como cualquier otro, sino un libro muy especial porque es la revelación de Dios dada al ser humano para conocerle y para conocer lo que Él quiere revelarnos acerca de Él, sus propósitos, sus caminos, su naturaleza, su misión, etcétera, y muchas otras tantas cosas. Por eso el tema de este día tiene que ver con una pregunta acerca de cómo es la iglesia. Espero que tengan ya sus Biblias ahí en el libro de los Hechos. Qué mejor que buscarlo en el tratado, en este tratado que habla precisamente de la iglesia, que es el versículo 44 al 47 del capítulo 2 del libro de los Hechos. Lo voy a leer hoy en este día a través de la Biblia, traducción en lenguaje actual, para que podamos tener ya el comienzo de la exposición de la palabra. Y dice así: los seguidores de Jesús compartían unos con otros lo que tenían, vendían sus propiedades y repartían el dinero entre todos, y a cada uno le daban según lo que necesitaba. Además, todos los días iban al templo y celebraban la cena del Señor y compartían la comida con cariño y alegría. Juntos alababan a Dios y todos en la ciudad los querían. Y cada día el Señor hacía que muchos creyeran en Él y se salvaran. De este modo, el grupo de sus seguidores iba creciendo cada vez más grande. Vamos a tener una palabrita de oración para comenzar. Señor Dios, en esta hora agradecemos infinitamente que nos des el privilegio, honor de estar aquí, de poder penetrar en tu palabra y de permitir, Señor, que tu Espíritu Santo nos use, pero al mismo tiempo nos bendiga, Señor, con lo que hoy te estamos por aprender. Queremos pedirte que nos des un corazón dispuesto, un corazón tierno, un corazón abierto a tu enseñanza, a tu guía, que seamos dóciles, que seamos barros en tus manos y puedas, Señor, llevar a cabo tu divina voluntad. Gracias por este momento, por tu palabra, por tu verdad, por tu revelación, Señor, y por tu cuidado. Por Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, pues también ya pronto está el día en que empezaremos a tener vida presencial como iglesia. Estamos esperando hacer algunas adecuaciones. Necesitamos del apoyo y del trabajo, pues, de todos. De la mayoría, pero sería genial que pudiéramos hacerlo todos, ¿no? Ya sea haciendo algo, pero también a lo mejor aportando algo, ¿no? Pero esperamos que para
mediados o tal vez finales de abril ya tengamos alguna que otra reunión presencial. También estamos viendo cómo se desenvuelven los acontecimientos, sobre todo con esta llamada tercera ola que algunos dicen que es inminente. Bueno, es inminente no porque sea parte de la naturaleza de la enfermedad, sino por la actividad del ser humano que a veces pues pareciera que no quiere ajustarse a los tiempos que vive. Pero bueno, esas son situaciones muy controvertidas y donde hay mucha polémica acerca de qué es más válido, ¿no? Arriesgarse a vivir o quedarse guardado aún pagando las consecuencias de lo que eso implica. Pero bueno, ese es otro tema. Lo importante es que nosotros podamos en pronto tiempo reactivar la vida presencial, porque realmente lo considero necesario. Creo que algunos se están perdiendo en este limbo de cuarentena y eso es verdaderamente grave. Bueno, pero pasemos al tema que hoy nos ocupa. ¿Usted sabe hasta dónde puede llevar a un admirador la fascinación que siente por su artista favorito? Dicen los estudiosos del comportamiento que esto se le puede llamar fanatismo. Y el fanatismo se expresa al punto de llegar a crear un grupo cerrado conocido como una secta. La Iglesia Nacional de Bay, la cual se encuentra ubicada en Atlanta, Georgia, se considera una iglesia que practica la religión Beijings. Pero ¿de qué se trata esta iglesia y de qué se trata este culto llamado Beijings? No es otra cosa más que la adoración a una cantante llamada Beyoncé. Y aunque le parezca broma o le parezca absurdo, lo cierto es que un hombre como John Andrews, fundadora del grupo y ministra diva, declaró que no es una locura, que es algo real. Andrews está muy decepcionada, al mismo tiempo que muy molesta con la gente que no reconoce que entre ellos camina una divinidad. Se reúnen los domingos para entonar canciones como si estuvieran leyendo la Biblia y además tienen su propio libro sagrado llamado el Bible. ¿Quién sabe de qué tratará ese libro? Pero bueno, ellos tienen su libro sagrado. Un día, para conocer cómo es que surge este culto, un día, 12 de los seguidores de esta cantante estaban bebiendo y fumando marihuana. Eso lo explica todo, ¿verdad? Y analizaron una de las canciones de Beyoncé y de pronto descubrieron que el contenido de la canción era divino. El movimiento ha ido creciendo, aunque hasta el momento en el que se reporta esta noticia, el culto solo cuenta con 200 integrantes y corre el riesgo de que haya cada vez más loquitos, porque ahora ya la locura es justificada. Quienes componen este culto, afirman que Beyoncé difunde su evangelio a través de la danza y el canto, que produce edificación y amor. Dentro de sus creencias, ellos no creen, ni afirman, ni enseñan que Beyoncé sea la creadora, pero sí alguien que se codea con las altas divinidades. Ellos piden que se respeten sus creencias. Ellos piden que no se tome a broma ni se haga mofa o burla de lo que creen. Y que al contrario, la gente tiene que abrirse a nuevas ideas y expresiones de la fe. Desde luego que un artista como Beyoncé no avala esto, pero tampoco lo censura o tampoco lo detiene. Al contrario, simplemente lo ignora. Por eso yo planteaba al comienzo de esta transmisión la pregunta: ¿qué es la iglesia? ¿Es la iglesia lo que primero que se nos ocurra? Y decía yo que de pronto nos encontramos en un momento en donde tenemos que volver a definir las cosas. ¿Qué es un hombre? ¿Qué es una mujer? ¿Qué es una familia? ¿Qué es una sociedad? Y tal vez es importante que en esa volver a definir las cosas para recordar lo que son, nos preguntemos ¿qué es la iglesia? Desde luego que la iglesia no es nada a lo que acabo de describir. Esta iglesia es tan solo un ejemplo de muchas otras maneras o formas en el que el mundo ha adaptado el concepto de la iglesia. Por ejemplo, la famosísima iglesia maradoniana, en honor de Diego Armando Maradona, ¿no? Un cocainómano, abusador y misógino, tiene seguidores y fieles que lo adoran.
O por ejemplo, la iglesia del Jedi, por los caballeros galácticos de la saga de las películas La Guerra de las Galaxias. La verdad es que nada de esto son iglesias. Pero si somos ortodoxos con el significado de la palabra eclesía, que es iglesia, eclesía es en griego, podrían serlo, porque el significado llano de la palabra eclesía es asamblea o reunión. Y en ese aspecto podemos decir que, pues sí, pueden ser considerados una eclesía o una iglesia. En el Nuevo Testamento, la palabra eclesía se utilizaba de forma común y de manera genérica para referirse a cierto tipo de reuniones, no únicamente de índole espiritual. Podía ser una reunión de amigos, podía ser una reunión de trabajadores, podía ser una reunión de gobernadores, podía ser una reunión simplemente con cualquier propósito, y la gente decía, ahorita vengo, voy a la eclesía, es decir, voy a la reunión y voy a la asamblea. Sin embargo, la idea que Jesús tiene en su cabeza y en su corazón cuando menciona a la iglesia por primera vez en Mateo 16, 19, no es ese. Y no es el que nosotros debemos tener el día de hoy. La cuestión es que tenemos conceptos equivocados en relación a la naturaleza de la iglesia. Si bien es cierto que la eclesía es una reunión y asamblea, guarda ciertas características, tiene cierto perfil para no pasar como una reunión cualquiera o la asociación o la congregación de gente para algo en específico. Por eso en este día yo quiero que revisemos a la luz de la Biblia, porque qué mejor que la Biblia para podernos definir, traer a la memoria o dar a conocer, según sea el caso, qué es la iglesia. Porque se está desvirtuando su naturaleza, su propósito, su sentido, se pierde. Y cuando esto pasa, el plan del diablo se cumple, porque busca realmente destruir a la iglesia de Jesús. Hoy yo quiero comentar con ustedes 4 características de una iglesia cristiana. Son 4 elementos que a nosotros debe ayudarnos a evaluar y no llamarle iglesia a cualquier cosa o a cualquier congregación de gente que simplemente se reúne para algo. ¿Cuál es el primer elemento que el libro de los Hechos en su capítulo 2, versos del 42 al 47 nos revelan que es la iglesia? Primero, déjeme decir que la iglesia es un cuerpo de creyentes. Pero no solamente un cuerpo de creyentes, porque entonces diríamos que todos somos creyentes, sino un grupo de creyentes regenerados. Verso 44, no degenerados, sino regenerados. Verso 44 dice, y todos los que habían creído estaban juntos. La era de la iglesia, como Jesús la había planificado, comienza en el capítulo 2 del libro de Lucas, del segundo capítulo de Lucas, titulado Hechos de los Apóstoles. Y es precisamente cuando el Espíritu de Dios es derramado durante una asamblea que se había convocado por el discurso del apóstol Pedro. En ese mismo día, aproximadamente 3,000 personas escuchan el mensaje de salvación, hacen una decisión por Cristo y reciben de manera sobrenatural el Espíritu Santo como señal de que son la iglesia de Jesucristo. La gran mayoría, por no decir todos los congregantes ahí, aunque eran de diversos contextos culturales, eran de ascendencia judía. En ese momento comienza el tiempo de la iglesia. Y es importante que resaltemos el hecho de la llegada del Espíritu Santo en esa reunión, porque es lo que marca la diferencia. Porque sin la presencia del Espíritu, una reunión de gente, aún así sea cantando, o aún sea leyendo la Biblia, o aún llevando a cabo una ceremonia de tipo espiritual, no es una iglesia, si el Espíritu de Dios no está en ese lugar. Puede ser cualquier cosa, puede ser un grupo de autoayuda, puede ser una conferencia motivacional, puede ser lo que usted guste y mande, pero no es la iglesia de Cristo.
La llegada del Espíritu Santo sobre y en los creyentes marca un precedente importante que los distingue de los demás, sella para el día de la salvación, pero también los reviste de poder para llevar a cabo la obra que Cristo les ha encomendado y los identifica como miembros de la iglesia que Cristo está construyendo. La iglesia es un espacio abierto a todos. Las puertas de la iglesia siempre deben estar abiertas. Yo creo que una de las cosas que debiéramos reflexionar en este tiempo pandémico es saber si valió la pena, si ha valido la pena mantener cerradas las puertas de la iglesia. Y no me refiero únicamente a las puertas físicas de los templos, sino de las vidas de los creyentes. Dios quiere que la iglesia siempre esté abierta, que esté abierta a todo público, porque es la portadora de buenas noticias en medio de malas noticias. Pero algo que es verdadero y que no podemos dejar de lado es que en la iglesia de Cristo hay exclusividad. Sí, yo sé que vivimos en un tiempo en donde estas palabras ya nos caen mal o son molestas o incómodas, controvertidas o polémicas. Puede ser chocante o inclusive pretencioso. Pero las reglas no las escribí yo, tampoco las escribieron los padres de la iglesia a lo largo de los siglos, sino es parte de la voluntad de Dios. Esa exclusividad viene de Dios, pero quiero que veamos el enfoque. No es que la iglesia tenga exclusividad de Dios diciendo Dios nos pertenece. Dios está con los bautistas, no. Dios está con los pentecostales, no. Dios está con los neopentecostales, no. Dios está con los anglicanos, no. Dios está con los luteranos. No me refiero a ese tipo de exclusividad, sino más bien que Dios posee nuestra exclusividad. Nosotros somos exclusivos de Cristo. Él tiene derecho, Él tiene dominio y Él debe tener gobierno sobre nosotros porque Él tiene nuestra exclusividad. Hemos hecho una decisión de fe. Es como un matrimonio. Le hemos dicho sí al Señor y al mismo momento que le hemos dicho sí al Señor, le decimos no al resto de las cosas profanas de este mundo. Quien ha hecho una decisión de fe por Jesús ha tenido una experiencia salvadora. Y se expresa a través del bautismo, es decir, alguien se salva y dice, bueno, yo quiero obedecer al Señor, Él me impone, o Él me demanda, o Él me pide, o Él me exhorta a testificarlo a través del bautismo. Y es a través del bautismo la manera y la forma en la que yo vengo a formar parte de una comunidad nueva, una comunidad de fe llamada iglesia. ¿Y quiénes son los que llevan a cabo este proceso? Pues los que han nacido de nuevo, a quienes los teólogos denominan regenerados. No vamos a encontrar en la Biblia la palabra como tal, como muchas otras, como por ejemplo Trinidad, ¿no? Pero sí encontramos el concepto y se refiere precisamente a la llegada del Espíritu Santo a nuestras vidas. Cuando llega a nosotros hay una renovación interna de índole espiritual. Es algo que no podemos ignorar, es algo que no podemos detener cuando le hemos dicho sí a Jesús, porque entonces dentro de nosotros, por obra de Dios, nacemos espiritualmente. Es ese nacimiento que Jesús le mencionó a Nicodemo allí en Juan, capítulo número 3. Somos hechas nuevas criaturas y entonces empezamos a experimentar una serie de actitudes y de acciones que en otro momento no habríamos podido llevar a cabo, como por ejemplo disposición a hacer las cosas de Dios. Es Pablo quien nos dice que Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses capítulo 2, versículo 13. No nos lo explicamos, pero Jesús nos dice cómo es que ocurre este proceso de regeneración o de nuevo nacimiento. Dice, el viento sopla por donde quieres y oyes su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan, capítulo 3, verso 8. No sabemos cómo opera, como el viento. No sabemos cómo es, como el viento, pero percibimos su presencia, sentimos su presencia,
vemos su movimiento, vemos su presencia. Del mismo modo, así es como obra Dios trabajando en nuestras vidas cuando le decimos sí a Jesús. Y cuando hacemos eso y nacemos de nuevo y somos regenerados desde dentro, es cuando obtenemos nuestra exclusividad en el reino de Dios. Cuando mi hija mayor participaba en competencias de natación a nivel distrital, hubo ocasiones en las que algunas competencias se llevaban a cabo en algunos clubes privados, como por ejemplo el Club Asturiano o el Club Alemán de México. Nos permitían el acceso, así como hacer uso de las instalaciones siempre que fuera con orden y con respeto. Pero había miembros de esos clubes, había gente que pagaba una mensualidad, gente que pagaba una anualidad y por lo tanto ellos poseían mayores privilegios, tenían mayores derechos y mejores oportunidades. Así pasa, hermanos, también con la iglesia. No porque nosotros tengamos que pagarle algo a Dios para pertenecer, pero para pertenecer sí tenemos que cubrir un requisito. ¿Cuál es? La de entregar nuestras vidas al Señor, la de ponernos en sus manos y permitir que Él nos haga nacer de nuevo bajo la acción de su poderoso Espíritu Santo. Nosotros, si queremos ser parte de la iglesia, no solamente tenemos que venir a la iglesia, no solamente tenemos que asistir a la iglesia ahí de vez en cuando, o cuando se nos pegue la gana, o cuando tengamos necesidad, sino debemos convertirnos en parte de la iglesia. ¿Cómo es que yo llego a ser parte de la iglesia? Bueno, como decía hace un rato, nosotros pagamos un costo, un costo que es la entrega de nuestras vidas a Dios a través de la fe en Jesucristo. Nos dice el texto que todos los que habían creído estaban juntos. Esa es una característica fundamental de la iglesia de Jesucristo, que los que la componen, que la vida misma son aquellos que creen en Jesús, pero en una actitud no meramente superficial, sino de entrega, de compromiso, de amor, de aceptación, de fidelidad y de lealtad para llevar a cabo los planes de Dios a través de su iglesia. La segunda cosa que nos dice el texto en relación a cómo es la iglesia, no solamente es que está formada por los miembros regenerados de Dios, sino también porque posee un liderazgo calificado y competente. ¿Dónde? Verso 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué significa la palabra doctrina? Enseñanza. Eso es lo que significa la palabra doctrina, enseñanza. Y si lo podemos parafrasear, diríamos, y perseveraban. ¿Quiénes? Los integrantes de la iglesia. ¿En qué? En la enseñanza de los apóstoles. La iglesia de Cristo no es improvisada, ni tampoco puede estar a cargo de algún espontáneo. Al menos no es lo más recomendado. La Biblia misma nos advierte de los requisitos de quien está al frente de una iglesia. Pablo dice a Timoteo en relación a esto que no le des un cargo o una responsabilidad dentro de la iglesia a un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 6. Desde luego que el fundamento y desde luego que la vida de la iglesia está sostenida por la presencia de Dios, por la actividad del Espíritu Santo. Y se manifiesta a través de un liderazgo de gente no solo deseosa o con iniciativa, sino calificada y competente. Los cristianos del primer siglo, además de estar juntos, perseveraban, es decir, se mantenían en las enseñanzas de la gente más cercana de Jesús. ¿Quiénes? Los apóstoles, de los apóstoles. Ahora, quiero detenerme un poquito aquí para hacer una precisión importante. Ser un apóstol no es un título nobiliario, sino es algo que describe una actividad. Hoy en día que escuchamos con suma facilidad que se utiliza el título de apóstol con ligereza. Y lo digo con ligereza porque me parece que no conocen en realidad el significado y la implicación de lo que es un apóstol.
Un apóstol, según la etimología de la palabra, es un enviado. Y le fue dado a los primeros seguidores de Jesús cuando éste los organizó en parejas y los envió por las aldeas a predicar las buenas noticias de Dios. Por eso eran apóstoles, porque eran los enviados de parte de Dios. Pero hoy se utiliza el nombre de apóstol como una especie de nivel, de grado o de título de nobleza cristiana, que los hace superiores al resto de la gente de la iglesia, porque no solo creen saber, sino que además sienten que tienen privilegios únicos. Ahora, en forma muy ortodoxa, es decir, muy recta y muy apegada, ya no debiera utilizarse el título de apóstol en estos días. Porque dentro de los requisitos que hubo para considerar apóstol a alguien, es que tenía que ser enviado directamente por Jesús. Hoy en día, claro que Jesús nos llama y Jesús nos envía, pero el requisito se refería específicamente a hacerlo de manera física y material en este mundo. Pero también una particularidad del llamado para ser apóstol era la convivencia cercana de Jesús durante su ministerio terrenal. Luego entonces, los que hoy se autodenominan apóstoles no lo son en realidad. Más allá de si tienen o no capacidades o buenas intenciones, no pueden realmente ellos llamarse a sí mismos apóstoles porque les nace o porque se imaginan o porque creen o porque suponen. Pero déjeme hacer otra pregunta. ¿De dónde viene la capacidad o la calificación de la gente que debe administrar la iglesia? En primer lugar, déjeme decir que viene de parte de Dios. Cuando un miembro de la iglesia, una parte de la iglesia, una persona de la iglesia, regenerada por Cristo, se integra a la iglesia, tiene potencial de llegar a ser parte del liderazgo, de los que marcan la directriz junto con Dios, de poder llevar por buen rumbo a la iglesia de Jesús. En segundo lugar, viene de un llamado de Dios. Moisés es un caso emblemático del llamado. Él está ocupado en el desierto de Madián, cuidando sus asuntos, llamado las ovejas de mi suegro. Cuando de pronto viene Dios, llama su atención y posteriormente lo invita para servirle en el cumplimiento de sus propósitos eternos. Éxodo capítulo 3. Y en tercer lugar, esta calificación o competencia viene del Espíritu de Dios, que es quien nos reviste de gracia y poder para llevar a cabo la misión que nos ha encomendado. No de hacerlo en nuestras fuerzas ni en nuestras capacidades primordialmente, sino bajo el poder de Dios, en lo cual trae garantía de durabilidad. Hay una encuesta que me sobrecoge. Y es aquella que dice que el 70% de las personas que están al frente de una iglesia como pastores carecen de preparación teológica mínima. Es decir, 7 de cada 10 iglesias están bajo el cuidado tal vez de gente bien intencionada, pero que no puede distinguir la izquierda de la derecha en un sentido bíblico, teológico y espiritual. ¿Sabe cuál es el argumento que más esgrimen estos personajes para no prepararse? Pues decir que no lo necesitan, que el Espíritu Santo les revelará todas las cosas. Pero esto más bien me parece un pretexto para hacer apología de la ignorancia. Saber algo nunca estorba, y menos para los planes de Dios. Entre más cosas conozcamos, nos servirán de herramienta para hacer mejor el trabajo que el Señor nos ha encomendado. Ahora, existe tal vez el otro extremo, el de sobrevalorar el conocimiento y la preparación académica y cognitiva por encima de lo espiritual. Debemos encontrar ese equilibrio. No se trata de ser un ignorante ni un neófito que simplemente diga pues lo que el Señor me diga y formar parte de esta espeluznante encuesta del 70% de personas que son pastores sin ningún tipo de preparación académica. Pero tampoco se trata de ser como el curita de la iglesia, que a lo mejor estudió 10 años en un seminario, que tiene un postdoctorado en divinidades, de que tiene un máster en teología, pero que carece de una vida espiritual. Hermanos,
No hay que descansar en el conocimiento sin sabiduría, pero tampoco en lo contrario a estos. Los pastores son personas preparadas por su comunión con el Espíritu Santo, pero también por su constante preparación a leer, meditar, estudiar y escudriñar la palabra y otros materiales que le ayudan a enseñarla de manera eficaz. Pablo le dijo a Timoteo, para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 17. Yo veo con tristeza muchas veces en los seminarios, en los institutos, en las iglesias, gente que se quiere preparar, pensando que esa preparación le va a dar comunión con Dios. No, hermano, usted no necesita ir a un seminario para tener comunión con Dios, nada más tenga disposición, tenga una Biblia, aparte un tiempo y abra su mente y su corazón y el Señor le dará comunión. Si va a un seminario, si va a un instituto, si va a una universidad a prepararse teológicamente, todo lo que usted adquiera ahí solo serán herramientas que abonarán a su comunión, pero nunca suplirán, desde luego, la comunión con Cristo. Cuando un pastor, un siervo, tiene comunión, pero además preparación, los resultados son evidentes. La iglesia puede estar confiada de que está en buenas manos, de que se encuentran en una buena enseñanza. Al principio, cuando hablaba de este grupo de improvisados, que descubrieron que Beyoncé era una divinidad y que además sus canciones eran inspiradas por algo divino, lo hacían mientras bebían y mientras fumaban mota. Eso, decía yo al principio, nos revela la calidad de la preparación de esas personas. Debemos, mis hermanos, nosotros, darnos cuenta que la iglesia debe tener un liderazgo, debe tener personas al frente que tengan no solo comunión o buena intención o disponibilidad o tengan ocurrencia, sino también que tengan preparación y de encontrar ese equilibrio para que seamos capaces y bien aptos para la buena obra que el Señor nos ha encomendado. En tercer lugar, el tercer elemento que nos hace una iglesia, además del liderazgo competente y calificado, además de que somos un cuerpo de gente regenerada, el tercero es que hay que reunirnos con regularidad. Y vaya, qué paradoja decir esto en estos tiempos que vivimos. Verso 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo. ¿Usted cree que las enfermedades empezaron en el año pasado? ¿Usted cree que los virus infecciosos se inauguraron en el 2020 y fue un mérito de la Organización Mundial de la Salud? No, hermano, no hermana, no amigo, no amiga, no. Siempre han existido. Y hay otros más feroces que este. Hay que darle gracias a Dios de que no nos matan nada más por verlo, pero hay otros que producen muertes horribles. No porque produzca una muerte hermosa, sino porque todavía hay otros más gachos que pero gracias a Dios tienen mecanismos de transmisión, tal vez menos sencillos como lo es este. Una vez que llega el Espíritu Santo entre los nuevos creyentes a la primera iglesia bautista de Jerusalén, vinieron también grandes cambios en la vida de la gente. Uno de ellos fue pasar tiempo con la familia espiritual, con la iglesia. El texto nos dice que cada día, al parecer, no solo se reunían una vez a la semana, sino varias veces con propósitos bien definidos. Ya vimos que uno de ellos pudo haber sido la enseñanza de la palabra. Otro tal vez era el de alabar y bendecir su nombre, el de orar y el de tener comunión. Pero también había otros en donde ellos convivían y tenían relación fraternal los unos con los otros. Hacía yo alusión a lo de las enfermedades, los peligros y los riesgos, porque estos siempre han existido, máxime en el tiempo pasado, máxime cuando no había antibióticos, cuando no había antivirales, cuando no había vacunas, cuando no había medios de diagnóstico, cuando todavía la epidemiología no estaba ni en pañales, era un embrión. Pero aún así la gente salía, aún así la gente se reunía, aún así la gente hacía su vida sabiendo que era lo más importante. En el caso de la iglesia, yo creo que del primer siglo había, no tengo idea ahorita de que qué mal biológico podría estar rondando en el ambiente de Jerusalén, pero lo cierto es que ellos se reunían de forma sistemática. ¿Por qué? Porque lo consideraban importante.
¿Por qué? Porque lo consideraban vital. Ahora, hermanos, yo creo que cuando volvamos a la vida presencial, yo espero ver un despertar en cuanto a la asistencia y el compromiso, porque ya tuvieron vacaciones, ya pudieron hacer durante un año lo que quisieron, levantarse tarde, no bañarse, ver la televisión, irse a pasear en domingo, en el día del Señor. Y tal vez mirar la transmisión otro día y en otro momento, pero ya espero que hayan quedado curados de espanto y entonces puedan decir, ahora sí, ya voy a cumplir con el Señor. Lo cierto, hermanos, es que nosotros requerimos del compañerismo, requerimos estar juntos, porque juntos no solo somos mejores, sino también somos más fuertes, porque no solamente podemos sobrellevar las cargas los unos de los otros, sino además ofrecemos acompañamiento espiritual. En este tiempo en donde muchas cosas se han tenido que enfrentar solos. Yo sé que al final todo lo enfrentamos solos, nos vamos a morir solos, porque el que se muere es uno. Pero es diferente cuando alguien está a nuestro lado, para ofrecernos su compañía, tal vez su mano, tal vez su hombro, tal vez algo que tenga para ayudarnos y estimularnos al amor y a las buenas obras, para reprendernos y para hacernos crecer. De la iglesia se dicen tantas cosas, que está llena de hipócritas, que no sirve para mucho, que se puede estar bien con Dios sin pertenecer a una iglesia, que la iglesia roban, que la iglesia abusan, que la iglesia es un negocio. En fin, la iglesia de Cristo ha sido y es difamada continuamente. La iglesia de Cristo no es perfecta. Y no porque sea culpa de Dios, sino porque los que a veces venimos aquí no nos ajustamos al plan de Dios. Pero Dios nos está perfeccionando. Y por eso es indispensable que pasemos tiempo juntos. La Biblia no solo le da importancia a congregarnos y de no dejar de hacerlo, sino también nos habla de las bondades y de los beneficios de asistir con regularidad a la iglesia, no solo los domingos para tener dominguitis, sino en muchos otros espacios y en otros momentos. ¿Por qué? Porque somos edificados. Porque nos solidificamos en el camino del Señor, porque somos apoyo, porque encontramos comprensión y aceptación. Claro, hay veces que estos elementos no se ven frecuentemente, pero recordemos que las relaciones se establecen en dos vías. A veces somos muy prontos para decir, es que la iglesia no me da. Y la otra pregunta, ¿y tú qué le das a la iglesia? Había una hermana en otro momento que decía, es que en la iglesia nadie me quiere, nadie me saluda. Y yo le pregunté, ¿y usted quiere a la iglesia y usted lo saluda? No. ¿Cómo esperamos nosotros si las relaciones son de dar y de recibir? Debe haber reciprocidad. Si no es así, entonces no funciona. En contraste, el mundo sin Cristo es un lugar árido, frío, seco, frustrante, agobiante, mientras que la iglesia es un oasis en donde se encuentra verdadera familia y auténticos hermanos. Existe gran controversia acerca del día o los días que la iglesia debe reunirse. Yo creo que pueden ser todos los que sean posibles. No podemos limitarnos a una vez a la semana. Ahorita tal vez por la conciencia de algunos vamos a empezar a hacerlo de forma quincenal. Pero realmente no debemos ponerle un límite a reunirnos y decir nada más los domingos. O como en el caso de este grupo pseudocristiano de los sabáticos, ¿no? Que defendían que el único día en el que pueden reunirse y hacerlo todo es el sábado. No ha habido nunca, hermanos, una limitación en cuanto a la comunión de la iglesia. Entre más nosotros permanezcamos en comunión, tal vez no en el templo precisamente, pero sí haciendo la voluntad de Dios, sí estableciendo el reino de Dios, créanlo que hallaremos bendiciones. Hermanos, nosotros debemos saber que aquí está nuestra familia, que aquí están los nuestros, porque somos hermanos de sangre, y más que la sangre de nuestra familia biológica, la sangre de nuestro Señor Jesús. Solamente para contestar la duda que a alguien le surge, ¿y por qué nos reunimos los domingos? ¿Por qué nos reunimos los domingos? Bueno, hay algunas razones escriturales. No porque haya un mandamiento como tal que diga los primeros días de la semana, sino porque era parte de la tradición o de la costumbre que establecieron los primeros cristianos. El Señor Jesús resucitó el primer día de la semana. En honor a eso nos reunimos a celebrar la resurrección de Cristo. Los primeros cristianos adoptaron ese día en honor a Jesús.
El día de Pentecostés, el día en el que el Espíritu Santo fue derramado sobre la primera iglesia, sobre los primeros creyentes, también fue el primer día de la semana. Celebrar la venida del Espíritu, de la promesa, del Paracletos, del Consolador de Dios. Era el primer día de la semana. Pero también, hermanos, porque la palabra domingo significa dominio, y eso nos debe transmitir la idea del control o el gobierno de Dios. Pero Dios gobierna los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados y en toda hora. Pero nosotros nos reunimos los domingos. Podemos hacerlo en cualquier día, podemos hacerlo en cualquier momento, pero lo importante es que no dejemos de hacerlo, como algunos tienen por costumbre. Hoy podemos utilizar como pretexto la pandemia, la sana distancia, el miedo a lo que está sucediendo, pero lo cierto es que los seres humanos somos seres sociales, entes sociales de convivencia. Por eso les cuesta tanto trabajo hoy mantener a la gente encerrada. Por eso dicen que las olas de contagio son irremediables, porque no podemos mantenernos sin tener contacto físico. Y por último, hermanos, la cuarta cosa que nos dice el texto en relación a qué nos hace iglesia es cuando hacemos la voluntad de Dios. Verso 46 dice, y partiendo el pan por las casas. ¿Cómo debe ser una iglesia? ¿O cuál es la expresión de la iglesia cristiana correcta? Hay iglesias de muchos tipos, hay unas muy solemnes, hay unas muy prendidas, hay algunas que hacen trabajo social, hay otras que únicamente se ocupan de lo espiritual. Tenemos las que sus reuniones son breves, o hay otras en donde sus reuniones duran horas. Hay unas en donde quienes ministran son hombres, hay otras donde inclusive hay pastoras. Unos usan piano, otros usan otro tipo de instrumentos, etc. La variedad es infinita, pero la pregunta sigue en pie. ¿Cuál es la forma correcta? ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la más bíblica? ¿La donde las mujeres usan faldas largas? ¿Donde los pastores utilizan traje? ¿Donde tienen muchos ministerios? ¿Ha escuchado y leído títulos de iglesias como Iglesia fulana, evangélica, cristiana, protestante, bíblica del Espíritu Santo de Jesús, no católica y en busca de ser la más pura, santa, efectiva, y donde los milagros suceden en toda hora? De veras que no les cabe en una tarjeta de presentación. Y los lemas de esas iglesias es la auténtica, la verdadera, la efectiva, la de aquí sí está Dios. Hermanos, hay principios que aplican a una iglesia que pretenden definirse como cristianas. Hemos estado viendo algunas, ¿no? Ya vimos una comunidad de gente regenerada, ¿no? Gente que se reúne sistemáticamente, donde hay un liderazgo preparado y competente. Pero cuando un grupo no tiene uno o varios de esos elementos, no podemos pensar que sea una iglesia cristiana. Una cosa es la libertad de tomar cierta forma como iglesia, y la otra, muy diferente, es el error, la herejía y la blasfemia. Por ejemplo, la iglesia gay, ¿no? O la iglesia donde, como veíamos hace un rato, la de los Jedi, o donde un personaje es un ídolo, como Beyoncé o como Diego Armando Maradona, o donde la gente va porque ahí van los artistas, ¿no? Como Semilla de Mostaza. Bueno, cuando empezaba iban muchos artistas, no sé si ahora van artistas. Pero Dios nos da libertad, hermanos, en relación a la forma de la iglesia. Pero el Señor también quiere que guardemos cierta forma y cierta compostura. No podemos transgredir sus principios escriturales. Y hay algunos elementos que no están a discusión en relación a cómo debe vivir la iglesia. Por ejemplo, hace un rato que hablaba yo del liderazgo, la figura central de la que habla el Nuevo Testamento en cuanto a la iglesia, de los oficiales de la iglesia, solo menciona dos: a los pastores y a los diáconos. No menciona así como hoy que al reverendo o que al apóstol o que al profeta. No, los únicos oficiales que mencionan la iglesia del primer siglo era el pastor o los diáconos. Que no significa que sean los únicos que tengan que hacer la obra, pero sí son los que mueven, como dicen los muchachos, ¿no? Como dice la chaviza, diría alguien por ahí, ¿no? De quienes se encargan, de quienes capacitan, de quienes delegan, de quienes asignan tareas. En una iglesia puede haber maestros, ministros de música, pero debe haber un pastor y debe haber un diácono. Eso es irrenunciable e insustituible. Pero también hay libertad para que haya maestros y maestras.
siervos y siervas, y líderes según la necesidad que Dios les marque. Por eso decíamos, ¿cómo es la iglesia? Es aquella que hace la voluntad de Dios. Pero también hay que hacer la voluntad en relación a las ordenanzas que Él nos deja. Y la iglesia por lo menos tiene 2 ordenanzas que no podemos pasar por alto o no podemos omitir o cambiar, adulterar, corromper o ignorar, como son la cena del Señor, no la Santa Cena. ¿Por qué no le llamamos Santa Cena? Porque los elementos que componen el memorial no son santos. El santo es el Señor, no las cosas que lo representan. Por eso es la cena del Señor. Y la otra es el bautismo. Toda iglesia que se goce en decir que es cristiana debe celebrar regularmente, lo más posible, la cena del Señor y los bautismos, que son reflejo de su actividad evangelística. En estas ordenanzas hay una forma y hay un sentido. Es decir, Dios espera que se haga de la misma manera en como Él quiere que lo hagamos, de tal forma que no podemos ni cambiar la forma, ni sustituir los elementos que la componen, porque si no cambiaría su significado. Nosotros somos llamados, mis hermanos, a ser obedientes al Señor. Y si en algo que vamos a decir que es relativamente sencillo que lo hagamos, no somos capaces, no seremos capaces de abrir el Mar Rojo, de alimentar a 5,000 personas, de hacer que desciendan, que Dios haga descender aves del cielo para que podamos comerlas. Si no somos fieles en lo poco, el Señor no nos pondrá en lo demás. Del desconocimiento de estas cosas surgen las sectas, surgen los pseudogrupos, surgen las pseudoiglesias, pero la iglesia es llamada a mantenerse en la línea de Jesús. Por eso no podemos ser el clon una de otra, sino buscar bajo la dirección de Dios la manera en cómo Él quiere que sirvamos, siempre y cuando cumplamos con sus principios y sus mandamientos. Siempre que cumplamos con sus principios y sus mandamientos. Hay cosas que nos hacen afines en la iglesia. Primero, lo que decíamos, somos un grupo de creyentes. Hay un liderazgo calificado. Nos reunimos sistemáticamente, leemos la misma Biblia, creemos en el mismo Jesús, creemos en el mismo Espíritu Santo, hacemos la misma labor de establecer el reino de Dios. Podemos tener diferencias en otras cosas, pero en asuntos menores, como el tipo de alabanza, o la vestimenta, o la forma en cómo hermoseamos o arreglamos nuestras instalaciones, nuestros templos o las casas de oración que tengamos. Eso es prescindible. Alguien dijo por ahí que nosotros debemos ser unidos en lo primordial y debemos ser libres en lo no primordial. Pero lo que es importante, mi hermano, es que nosotros seamos una iglesia que se caracterice por hacer y seguir la voluntad de Dios. Iglesias, hay muchas. Tantas que a veces nos sentimos confundidos y creemos que porque cantan de una forma o porque medio usan la Biblia, ya podemos considerarlas hermanas y hasta recomendarlas. Hoy hemos descubierto 4 elementos que nos deben ayudar a considerar e identificar a una iglesia cristiana auténtica. La iglesia es más que cantar, hermanos. Es vivir en la dimensión del reino de Dios. Está en cada uno de nosotros instaurarlo en nuestro derredor. En este tiempo tan difícil, tan complicado, tan doloroso, donde esta enfermedad y sus medidas de contingencia nos han tocado a todos de una o de otra manera, creo que es cuando la iglesia tiene que resurgir. Pero resurgir de la forma y de la manera en como Él lo revela en su palabra. Yo creo que es tiempo, mi hermano, que regresemos al concepto. Yo no sé si antiguo, pero al concepto, a la idea, a la forma, a la naturaleza que Jesús tiene de la iglesia. Si usted se da cuenta, creo que la gran mayoría de las iglesias que a veces conocemos, por lo menos en este tiempo pandémico, no estuvo a la altura del perfil que el Señor nos pedía. Tenemos que seguir trabajando. No podemos permitir que una enfermedad, por muy grave que sea, por muy peligrosa que sea, nos impida, nos robe, nos limite ser el glorioso pueblo de Dios, la luz que resplandece en medio de la oscuridad. Aquellos que son portadores de buenas noticias.
Yo les invito, mis hermanos, a que meditemos y tomamos una decisión en relación a lo que somos como parte de la Iglesia de Jesús. Oremos. Dios, te doy gracias por la Iglesia, particularmente por esta Iglesia, que con todo sabemos, Señor, con confianza que tú la amas y que tienes cosas maravillosas para cada uno de sus integrantes. Porque la Iglesia no son las instalaciones, no son el techo, no son los pisos, ni las bancas, ni las lámparas, ni las mesas. No son las cosas, son la gente. Y sé, Señor, que tú quieres hacer cosas hermosas en ellos. Pero sé que para que tú hagas esas cosas hermosas, nosotros debemos ajustar nuestras vidas a tu manera, a tu plan, a tu voluntad. Te pido, Dios, hoy en esta hora, que puedas bendecir a tu iglesia en general, y particularmente a esta iglesia, Dios es Amor de Tláhuac, para que retome no solo su vida presencial los domingos, sino para que cada uno, Señor, se conforme a la imagen de aquel que lo llamó, que es Jesús, y haga, Señor, la obra de establecer tu reino en sus vidas, en su familia, en su trabajo, con sus vecinos, alrededor. A nosotros nos llegan siempre malas noticias, pues nosotros debemos transformar esas malas noticias en buenas noticias, porque las buenas noticias es que Jesús salva, que Jesús sana, y Jesús libera y Jesús restaura. Te pedimos, Señor, estas cosas y que nos sigas dando sabiduría y entendimiento, precisamente en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, pues estemos al pendiente de las diferentes redes sociales que tenemos, acerca de los que vamos a seguir haciendo. Integres, hermanos, y muestre intereses en todos esos asuntos, y realmente el Señor lo va a usar grandemente en la vida a través de su iglesia. Yo me despido con este canto de alabanza que dejamos ahí a su disposición, a su consideración, para que usted se una en estos cánticos de alabanza. Y dar gracias a Dios porque estamos ya en la recta final de la vacunación de los adultos mayores, y ya esperemos que pronto los siguientes, pues pronto también podamos encontrar este remedio de la vacuna. Dios le bendiga, mi hermano, y estamos al servicio. Hasta luego. Vía dolorosa, triste un día en Jerusalén, los soldados abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Le sangraban las heridas que por mí Jesús sufrió, las espinas desgarrabanle su cielo, pero más inmenso fue su amor por quienes él iba a morir. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y solo Él bien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario. Cargando su cruz a cuesta, mi Señor Jesús subió a la cumbre
libre del Calvario con valor. Mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor. Y fue él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí. Por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Su sangre vertió con profundo amor por salvar al mundo de condenación. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor. Y fue él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí. Por la vía dolorosa al Calvario fue a morir.